clase pasada quedamos ya por el capítulo 13 de Romanos y estuvimos viendo el último tema que estuvimos viendo fue el tema de la autoridad, de la soberanía de Dios. Recuerden que también la carta a los romanos recalca mucho el concepto de la soberanía de Dios y es una carta que en todo nos manda a que nos sometamos porque Dios es el que finalmente es el que gobierna. Vamos entonces al capítulo 13, quedamos por el versículo 8. Vamos a Romanos 13 y vamos a leer del 8 en adelante. Aquí la palabra del Señor nos va a hablar del amor, de una perspectiva correcta que debemos tener acerca del amor. El amor es un tema que es muy popular, que todo el mundo habla del amor, en el mundo se habla del amor, el amor es casi que un tema que está siempre de moda, pero no siempre el amor es entendido ni comprendido como Dios lo pone en su palabra. Aquí el amor es un deber, el amor es un deber, el amor es la suma de los mandamientos de Dios. El amor es la perfecta voluntad de Dios. Vamos a leer desde el versículo 8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si se dan cuenta, el amor es la ley de Dios. No deban a nadie nada sino el amarlos. ¿Qué significa eso? Que el amor es un deber. El amor es el cumplimiento de la ley. Y de esta manera la ley se cumple en nosotros, ya no por un temor, ya no por una obligación de cumplir unos preceptos, ya no depende del conocimiento que tengamos de cuáles son los reglamentos, ya no depende de un estudio sistemático de todos los mandamientos que hay que cumplir con sus parágrafos, con sus artículos, ya no es un asunto de letra, sino que es un asunto del corazón, porque cuando nos hablan del amor, nos están hablando de la sede de nuestras emociones, del corazón. Y es que precisamente la salvación que el Señor nos regala no es una salvación de un simple perdón, como ya lo hemos visto a lo largo de la carta, sino que es una salvación donde se nos cambia el corazón, y el corazón transformado es un corazón que sabe verdaderamente amar, porque es un corazón que ha conocido el amor de Dios, porque el amor de Dios, como lo leímos anteriormente, se ha derramado en nuestros corazones. Cuando Dios derrama su amor en nuestros corazones son sanados y capacitados para amar a las personas. Por eso el amor debe ser la principal aspiración de un creyente. Si usted quiere crecer, si usted quiere ser grande, usted tiene que preocuparse por la forma como usted ama a las demás personas, por lo que usted siente. Debemos revisar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Así el cristiano cuando crece aprende a amar y aprende mayores manifestaciones de amor. Es decir, que practicamos el amor. ¿Por qué? Porque el amor es un deber. Es un deber para con Dios, pero es un deber que nos obliga a amar a las otras personas. Por eso dicen, no le deban a nadie nada, sino el amarnos.
¿Qué significa eso? Que nosotros estamos obligados a amar a todas las personas que hay a nuestro alrededor. Estamos obligados a amar y en un sentido práctico, en un sentido verdadero, que sea tangible. Ese es el crecimiento. No se crece por medio del conocimiento, se crece por medio del amor. Es decir, se crece cuando yo aprendo a perdonar, cuando yo aprendo a amar, cuando yo aprendo a bendecir, cuando yo aprendo, como dice el apóstol Pablo, a no dejarme vencer de lo malo, sino que si mi enemigo tiene hambre, le doy de comer, si tiene sed, le doy de beber. El ejercicio del amor es el que muestra que de verdad yo he crecido como creyente. Bueno, ¿y por qué? Porque cuando un corazón está lleno de amor, pues no va a mentir, no va a adulterar, no va a hacer daño, no va a difamar a nadie. ¿Por qué? Porque está lleno de amor. Así que nosotros no vamos a crecer en una búsqueda de cómo cumplir con cada mandamiento. Nos volveríamos locos si nos levantásemos en la mañana preguntándonos, hoy no voy a mentir, hoy no voy a codiciar, hoy no voy a hablar mal de nadie. Si nosotros nos dedicáramos a eso, nos volveríamos locos ante tanto precepto y ante tanto mandamiento. Pero si nosotros crecemos en amor, o sea, crecemos en la presencia de Dios, si permitimos que Dios desarrolle en nosotros ese corazón de amor, entonces nosotros simplemente vamos a ser transformados, vamos a tener un comportamiento diferente. Sin quererlo, vamos a cumplir con la ley. El que ama ha cumplido la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios, que se resume en qué? En amar a Dios con toda nuestra fuerza y al prójimo como a nosotros mismos. Dice el versículo 12, la noche está avanzada. Imagínense si el apóstol Pablo pensaba que la noche estaba avanzada. Está hablando en términos metafóricos de que él piensa que ya se está llegando al último tiempo. Imagínense si el apóstol Pablo pensaba eso, ¿qué podremos pensar nosotros? Creo que estas palabras se escribieron más que todo para nosotros. La noche está avanzada. ¿Qué significa eso? Que la maldad ha aumentado, que todas las fuerzas del mal, que todos los planes y las estrategias de las tinieblas se están desarrollando, de tal manera que se requiere una iglesia poderosa, se requiere una iglesia que sepa tomar decisiones, una iglesia que comience a desechar todo aquello que la disipa y todo aquello que la debilita, todo aquello que si bien puede ser legal, no nos conviene. Entonces el apóstol Pablo dice, andemos como de día. Es tiempo de que la iglesia del Señor Jesucristo tenga una vida de dominio propio, de sobriedad, de entrega, de consagración. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que la noche está avanzada. ¿Qué significa? Que la maldad está aumentando. Significa que la agenda de Dios se está cumpliendo cada vez con mayor rapidez y que nosotros requerimos armarnos de todo lo que Dios nos ha dado, llenarnos de todo lo que Dios nos ha dado. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, andemos como de día, honestamente. Número uno, andemos con honestidad. Andemos con honestidad. Dejemos la mentira, dejemos la trampa, dejemos el soborno, dejemos la calumnia, dejemos cualquier adulteración de documentos, dejemos cualquier tipo de trampa y empecemos a andar con honestidad, cueste lo que cueste. Andemos de día, honestamente. Ahora dice, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias. Es decir, tenemos que desarrollar el discernimiento y comenzar a ver que hay cosas que no convienen, no en glotonería. Se requiere que el pueblo de Dios sea sobrio a la hora de comer. Yo no me canso de decir estas cosas. ¿Por qué? Porque por años hemos acolitado la glotonería. Por años nos hemos jactado de ser un pueblo que no toma, pero que sí come. Entonces, la glotonería no es censurada por el común del pueblo de Dios, pero en la Biblia sí. La glotonería es tan pecaminosa como la lujuria, como la laxivia. Por eso hago énfasis en la glotonería, porque nadie nos tiene que decir que la lujuria, que la laxivia, perdón,
que el desenfreno de los apetitos sexuales no sea pecaminoso. Nosotros tenemos claro que eso es pecaminoso, pero comer como locos y comer mal hasta enfermarnos, eso a veces hasta es motivo de orgullo entre los creyentes. Entonces dice, no andemos en glotonería, andemos como de día. Entonces relaciona la glotonería, el comer desaforadamente, el beber y todos los excesos los coloca como parte de la conducta del reino de las tinieblas. Por eso dice, nosotros somos del día, andemos como de día. ¿Cómo anda una persona que es del día? O sea, una persona que es de la luz. Nosotros somos de la luz. Cristo nos redimió de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su luz. ¿Cómo debemos andar? ¿Cómo debemos vivir como hijos de luz? ¿Cómo se vive de día? ¿Cómo se vive en la luz? No glotonerías, no borracheras, no lujurias, no laxivias, no contiendas, no envidias, no ande peleando con nadie, no le busque pelea a nadie, ni le siga la pelea a nadie y no envidie nada de lo que tienen los demás. Eso es vivir de día, o sea, eso es vivir como le gustaría al Señor Jesucristo. Pero dice más claro el versículo número 14 y dice que no andemos en eso, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Dice vestidos del Señor Jesucristo. Una manera metafórica de decir, busquemos a Cristo, conozcamos a Cristo, sigamos a Cristo, obedezcamos a Cristo. Recuerda, no es al pastor, no es al ministerio de tu iglesia, no es la visión del pastor. Busca a Jesús, el Jesús verdadero, el Jesús de la Biblia. No tienes que buscar al pastor porque posiblemente el pastor tuyo no se parezca a Cristo ni tampoco predique a Cristo. Hay 4 evangelios que nos muestran los 4 perfiles principales del Señor Jesucristo. Tenemos el evangelio de Mateo que nos presenta la realeza del Señor Jesucristo. Mateo presenta a Cristo como rey. Tenemos el evangelio de Marcos que nos presenta la humildad del Señor Jesucristo, nos presenta a Jesucristo como el siervo perfecto. Tenemos al evangelio de Lucas que nos presenta a Jesucristo como el hombre perfecto, como el hombre verdadero, como la humanidad perfecta que nosotros debemos imitar. Y tenemos el evangelio de Juan que nos presenta la deidad del Señor Jesucristo, el que siempre ha sido, el que siempre será, el lado divino del Señor Jesucristo, su naturaleza 100% divina con su naturaleza 100% unida a la naturaleza 100% humana. Todos estos 4 evangelios nos muestran el cuadro perfecto y verdadero de la persona de Jesús, de la cual me tengo que revestir, es decir, me tengo que empapar de Jesús, tengo que empaparme de sus palabras, de su obra, de sus hechos, me tengo que enamorar de Jesús, me tengo que llenar del conocimiento de la persona de Jesús, tengo que tener intimidad con Jesús, tengo que buscar a Cristo a solas, tengo que abrazar a Jesús. Vistámonos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de nuestra carne. Es decisión que tenemos que tomar. Dejar un poco todas aquellas actividades que no me generan ningún fruto espiritual e invertir tiempo en buscar la presencia del Señor y en el conocimiento de Jesucristo, tal cual como Él está revelado en su santa palabra. Bueno, ahora, hablando también del amor, hay un subtema dentro del tema de que debemos amarnos los unos a los otros. Hay un subtema aquí que se titula Los débiles en la fe. El capítulo 14 hasta el capítulo 15 nos habla de los débiles en la fe. ¿Quiénes son esos débiles en la fe? Pudiéramos creer o pudiéramos pensar que los débiles en la fe son aquellas personas frágiles o aquellas personas, qué sé yo, que por todo se resienten o que por todo, por cualquier cosa dicen que se van de la iglesia, pero no. Mire, los débiles en la fe son aquellos que tienen una conciencia de pecado muy frágil o son aquellos que tienen una conciencia llena de muchas reglamentaciones.
Vamos a leer en la escritura para que identifiquemos quiénes son esos débiles en la fe y cuál debe ser nuestro comportamiento para con ellos. Es decir, que si hay gente débil en la fe, hay gente fuerte en la fe. El apóstol Pablo habló largo y tendido de este tema. Y este tema es importante porque este tema es el que genera una cantidad de contiendas. Acaba de decir que no andemos en contiendas ni en envidias. El tema de los débiles en la fe es un tema que genera mucha contienda porque tiene que ver no tanto con una debilidad propiamente dicha, sino con unas creencias en las cuales la fe se debilita mucho. Vamos a leer un poco lo que escribe el apóstol Pablo acerca de los débiles en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, el débil en la fe es alguien que tiene ciertas opiniones y que tiene una tendencia a la contienda. Escuche bien eso, porque está hablando de que es una persona débil y uno puede imaginarse una persona frágil, una persona susceptible, una persona sensible, pero no. El apóstol Pablo está hablando de los débiles en la fe a unas personas que les gusta opinar mucho y contender mucho acerca de cosas que no son esenciales en la salvación. Esos son los débiles en la fe. Aquellos que les gusta opinar mucho y contender mucho y pelear mucho por cosas que no son esenciales en la fe del Señor Jesucristo, que no son esenciales en nuestra salvación, cosas a las cuales Jesucristo no les dio ni la más mínima importancia. Entonces, mientras tomo este tema, hermanos, le pedimos a Dios que nos dé sabiduría y que nos dé entendimiento. ¿Por qué? Porque en este momento muchas personas débiles en la fe pueden estar conectadas y de pronto se van a sentir ofendidas, se van a sentir ofendidas. Los débiles en la fe son aquellos cuya fe descansa en unos cimientos muy frágiles, como cosas que no se pueden tocar, alimentos que no se pueden consumir, bebidas que no se pueden tomar. Vamos un momentico a la palabra. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree, aquí viene lo que creen algunos débiles, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Mire qué importante. Aquí pone un ejemplo. Algunos no comían carne. ¿Por qué? Porque las carnes que vendían en Roma eran animales que se sacrificaban pues a los dioses romanos, como las creencias religiosas y paganas de esa época. Muchos de esos animales eran ofrecidos a dioses paganos. Entonces la gente decía, pues como toda la carne proviene de mataderos, por así decirlo, romanos, pues toda la carne tiene que haber sido ofrecida a Zeus o a Neptuno, o yo no sé cuáles eran los dioses de esa época en ese momento, entonces no nos las comemos. ¿Por qué? Porque si nos comemos esa carne vamos a estar pecando. El apóstol Pablo tiene un compendio en la carta a los Corintios donde él explica todas estas cosas con total claridad para derribar todos esos conceptos de legalismo religioso. Pero bueno, vamos a continuar con la carta a los romanos. Dice que el que come no desprecie al que no come. En este caso, el que come carne. Habían unos creyentes que con libertad de conciencia le daban gracias a Dios y se comían toda la carne. ¿Por qué? Porque ellos no creían en esos ídolos, porque a ellos no les parecía que existiese ningún Neptuno, ni ningún Poseidón, ni ningún dios romano. Ellos sabían que la vaca la había creado Dios y le daban gracias a Dios que proveyó el alimento y comían con libertad. Eso es fortaleza de fe.
Eso es una fe fuerte, porque es una fe que está nutrida con la palabra de Dios. Es una fe que te lleva a la libertad y es una fe que tiene una conciencia limpia. Pero los otros comenzaban a discurrir, no, ¿y qué tal si nos comemos esta carne? Entonces nos vamos a contaminar y entonces vamos a estar pecando y entonces esos son débiles. ¿Qué sucede con el fuerte? El fuerte tenía la tendencia de despreciar al débil, como decir que es ridículo. Y el débil, el que decía que no se podía comer carne y veía al que tiene su fe fortalecida en la obra del Señor Jesucristo y no en la comida, decía, uy, qué pecador, mira cómo se contamina. Entonces, el uno despreciaba y el otro juzgaba. Ambas son actitudes pecaminosas que atentan contra la unidad de la iglesia y contra la paz. Entonces dice, continuamos leyendo, el versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Qué está diciendo? Que cada creyente es un siervo del Dios Altísimo, le pertenece a Dios. Cada creyente es un esclavo del Señor Jesucristo que Él ha comprado para su servicio y para su gloria. Y nosotros no podemos juzgar al criado ajeno, no podemos juzgar al esclavo ajeno. Y que Dios es poderoso para hacerlo estar firme, aunque tú lo veas comiendo algo que según tú es pecado comer. Continuemos con el versículo 5. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué está diciendo Pablo ahora? Dejemos de juzgar a las personas por lo que comen o por lo que no comen, por lo que beben o por lo que no beben, por los días de fiesta que guardan o por los días de fiesta que no guardan. Dejemos de juzgar a las personas porque todos los que son de Cristo serán juzgados por el Señor Jesucristo. Ante el Señor Jesucristo le daremos cuenta de todo, de toda palabra que ha salido de nuestra boca y de todo lo que hemos hecho con nuestra vida. Daremos cuenta ante el Señor Jesucristo. Ayer estuvimos compartiendo el tribunal de Cristo. Esta es una alusión al tribunal de Cristo. Somos salvos por la fe y no por obras. Pero cuando lleguemos al cielo, el Señor Jesús se va a sentar en su trono y va a juzgar cada una de nuestras obras, examinando nuestros corazones para poder ver las intenciones que nos movían a hacer todas las cosas. Entonces, no debemos estar juzgando a los hermanos. ¿Por qué? Porque viene un día en que todos nuestros hermanos y nosotros mismos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Debemos más preocuparnos por nosotros. Por ejemplo, si nosotros somos de los que tenemos libertad, de los que sabemos que no hay ningún pecado en nada de lo que entra, tal cual como dice el Señor Jesucristo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, porque lo que sale de la boca proviene del corazón. Entonces, con base en eso, el Señor Jesucristo enseñó que no importa lo que comiéramos, no importa lo que tomáramos, lo que importa es lo que hablamos, lo que importa es lo que sale del corazón, lo que importa son las cosas que decimos. Ok, pero esa es mi libertad.
¿Qué aconseja el apóstol Pablo a los que son fuertes en la fe, a los que tienen una convicción firme en la obra del Señor Jesucristo y se sienten libres para con todas las cosas que han sido creadas? Es decir, que piensan de la misma manera que pensaba el apóstol Pablo. Y ahora vamos a ver cómo él manifiesta sus pensamientos diciendo: yo creo que todo es puro, yo creo que todo es limpio, yo no creo que hayan objetos pecaminosos que contaminen al ser humano. Pero si hay un hermano que piensa que comer determinado alimento es pecado, yo haría mal con ese hermano que es débil en la fe en comerme esas cosas, porque yo debilitaría su fe, lo llevaría a tropezar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces ahora hay una nueva razón para examinar lo que como, y no tiene que ver con lo que la comida me pueda contaminar. No, tiene que ver con la ley del amor, de tener amor y respeto para con los hermanos que son débiles en la fe. Por ejemplo, nuevamente voy a leer. Dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. ¿Qué está diciendo? No juzgues a aquel que come cerdo, no juzgues a aquel que toma vino, no juzgues a aquella mujer que usa pantalones, no juzgues a aquella mujer que se maquilla, no juzgues a aquel hombre que va a un partido de fútbol, no juzgues a los creyentes por un código que tú has armado en tu mente diciendo esto es pecado y esto no es pecado. Dice: no juzgues a nadie. ¿Con respecto a qué? A los débiles en la fe. Si tú consideras que ir a cine es pecado, no condenes a un hermano que te lo encuentras saliendo de cine. ¿Por qué? Que ese hermano va a comparecer ante el tribunal de Cristo, porque él está haciendo uso de la libertad que tiene para ir a cine, porque la fe de él no está basada en las obras, sino en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y no hay en la Biblia algo con el cual tú puedas condenar ese comportamiento. Entonces eso para con los débiles en la fe, que son los que juzgan y condenan a los hermanos por cualquier cosa que hacen, que beben, que toman, que se untan, que se echan. Ok. Pero ¿qué es con los otros? O sea, con los que son fuertes en la fe. Dice: sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ahora miremos el pensamiento del apóstol Pablo con respecto a esto de los débiles en la fe. Nosotros nos encontramos con una cantidad de cosas, o sea, con una pluralidad en la iglesia del Señor Jesucristo. Hay una pluralidad. Hay iglesias donde las mujeres no se pueden maquillar, donde no pueden usar pantalón, donde no se pueden peinar, donde no se pueden poner aretes. Hay iglesias donde la mujer no puede hablar siquiera. Hay iglesias donde es pecado el cine, donde es pecado tomar vino, donde es pecado, qué sé yo, un sinnúmero de cosas. Y hay iglesias donde eso no lo es. En toda esta pluralidad, aquí el apóstol Pablo nos presenta su posición en el contexto donde él está. Los dilemas son siempre por la carne, ¿cierto? Recuerden que la iglesia nace en un contexto judío donde no solamente no se podía comer carne sacrificada a los ídolos, sino que no todas las carnes eran puras, es decir, no todos los animales eran limpios, entonces no se podía comer cerdo, no se podían comer mariscos, había una cantidad de animales que por sus características no se podían comer. Pero cuando vino Cristo, todas esas leyes que son una pared, la carta a los Efesios la llama una pared de enemistades que estaba expresada en ordenanzas. Todas esas ordenanzas de no comes esto, no toques esto, no gustes esto, hacían que los judíos se mantuvieran aparte de los gentiles. Pero ahora en Cristo Jesús, Dios ha hecho un pueblo donde judíos y gentiles se unen en Cristo Jesús, se unen en la fe, en un solo espíritu, en un solo sacrificio, en un solo Señor. Y todas esas diferencias ahora son irrelevantes y, por el contrario, deben ser quitadas porque se constituyen un estorbo.
un estorbo. Quiero que lo leamos en Efesios para que quede un poquito más claro. Vamos un momentico a Efesios, la carta a los Efesios. Dice, vamos a leer desde Efesios 2, versículo 11. Mire lo que dice, que esto es importante, que nosotros no nos dividamos por cosas que no están en la palabra, cosas que no son fundamentales, que no formemos bandos, que no formemos divisiones por necedades. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, o sea, incircuncisos, por la llamada circuncisión, o sea, por los judíos, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así eran todos los paganos, todos los no judíos estaban así, lejos de Dios, sin esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, ¿quiénes? Todos esos romanos paganos, todos los griegos, todos los gentiles. Dice, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que uno de los propósitos de Jesús fue que Él murió para ser un solo pueblo, que estuviese conformado por judíos, por gentiles, por griegos, por romanos, por los de allá, por los de acá, de todo pueblo, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, y que estemos unidos en Cristo Jesús. Cuando nosotros comenzamos a sacar el cuento de que si tomas esto, si te pones esto, si te cuelgas esto, si te untas esto, o sea, cosas que el apóstol Pablo dice que todas se destruyen con el uso, o sea, cosas que no pueden destruir la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Estamos dividiendo la iglesia con esas cosas. Entonces, por eso aquí hay una recomendación. ¿Cómo manejar esta situación? Miremos lo que piensa el apóstol Pablo, capítulo 14 de Romanos, versículo 14. Yo sé, estamos nuevamente en Romanos 14, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Recuerden que es el capítulo del amor. Si tú, que sabes que puedes comer de todo y que eso no va a afectar tu salvación, ni afecta tu espiritualidad, ¿qué es lo que sí afecta tu espiritualidad? La glotonería, el exceso, el desequilibrio, la falta de dominio propio. No exactamente lo que tú comas. Lo que tú comas va a afectar solamente tu salud. Pero no hay un mandamiento para la iglesia de que hay un alimento que está prohibido. No lo hay. Y tampoco hay bebidas prohibidas. No las hay, no las hay. Bueno, el versículo 15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, es decir, el débil en la fe se asusta cuando te ve, tropieza cuando te ve, se asombra cuando te ve, y no te importa eso, dice, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea que estamos obligados a tener sobriedad en todo. Estamos obligados a tratar de no ofender a nuestros hermanos con lo que comemos y con lo que bebemos. Y esa es la causa por la cual tenemos que seleccionar
nuestra comida, nuestra bebida, nuestra ropa. ¿Para qué? Para no ofender a los hermanos. Mire, a mí me invitan a una iglesia y yo siempre pregunto. Hay iglesias donde tengo que ir con falda, hay iglesias donde tengo que ir sin maquillaje, hay iglesias donde no me puedo poner aretes. Yo me someto a eso. ¿Es legalismo? Sí, es legalismo, pero eso no importa. Si me están invitando es porque quieren oír palabra de Dios. Y yo en ese momento simplemente soy un instrumento para llevar el evangelio, para llevar su palabra. Y lo hago de buena gana. Y me quito los aretes y me lavo la cara y me pongo la falda del largo que ellos quieran. Eso es irrelevante. Eso no importa. En la medida en que se aferren a Cristo, en la medida en que su fe se fortalezca en la obra de Cristo, irán creciendo, irán dejando de juzgar a las personas por lo que usan o por lo que se ponen. Pero tiene que prevalecer el amor entre los hermanos. Dice el versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, escribe el apóstol Pablo, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es decir, si el hermano tiene problemas con que yo coma o beba algo por amor a mi hermano, me abstengo, porque primero es cuidar el corazón y la salvación de mi hermano. Versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Cuando nosotros pensamos que nuestra justificación tiene que ver con lo que comemos, que nuestra relación con Dios depende de lo que comemos, que nos contaminamos al comer algo, cuando traicionamos nuestra conciencia, se acaba nuestra paz y se acaba nuestra libertad delante del Señor. Por eso dice el apóstol Pablo que es bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que hace o en lo que escoge hacer. Vamos al capítulo 15. Vamos al capítulo 15 y leemos hasta el 6 para terminar el tema de los débiles en la fe. Capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que lo que importa es la unidad que Cristo logró para su iglesia. Eso es lo que importa, que tengamos un mismo sentir y los que somos más fuertes sobrellevemos a los que son más débiles. Bueno, ahora viene un segmento que habla de la predicación del evangelio a los gentiles, que es un tema que le apasiona al apóstol Pablo. Él es el apóstol enviado a los gentiles, ya que parece que en el corazón del resto de los apóstoles había muchísima dificultad para llevarle el evangelio a los gentiles, y es el apóstol Pablo el que recibió ese llamado de parte de Dios y el que desarrolló esa libertad para ir a donde ellos y hacerse como ellos. Gracias damos a Dios por el apóstol Pablo, un hombre de una mente amplia, un hombre de un corazón amplio, un hombre que pudo comprender la libertad que Jesucristo logró para nosotros en la cruz del Calvario. Dice
Así el capítulo 15 del 7 al 14. Leemos, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Mire qué lindo, así como Cristo nos recibió, así tal cual como somos. Así se nos exhorta a que recibamos a todos tal cual como vengan, con el pelo largo, con el pelo verde, con un arete, con tatuajes, como vengan, así los recibimos. Lo que importa es que sean salvos. Lo que importa es que Cristo cambie el corazón de esas personas. Y cuando Cristo cambie el corazón de esas personas, sus vidas, sus rostros, sus apariencias también van a ser transformados. Pero debemos dejar ese legalismo que hace tanto daño a las congregaciones. 15.2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Ah, bueno, eso ya lo leímos, perdón. Versículo número 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Cuando estamos llenos de bondad, cuando estamos llenos de amor, podemos amarnos los unos a los otros, podemos exhortarnos los unos a los otros sin ofendernos, sin despreciar los unos a los otros y sin juzgar ni condenar a nadie. Bueno, hasta aquí lo que es el evangelio que el apóstol Pablo predica. Vamos entonces a las conclusiones de la carta. En el versículo 15 del capítulo 15, el apóstol Pablo comienza a concluir ya su extensa carta, a explicar algunas cosas personales de por qué escribió la carta. Vamos entonces al versículo 15. Romanos 15:15 dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. El apóstol Pablo dice que ha sido un poco atrevido en escribir esta carta porque la iglesia en Roma no fue fundada por el apóstol Pablo. Se cree que fue fundada por algún discípulo del apóstol Pablo, por Bernabé o por algún discípulo del apóstol Pablo, y que el apóstol Pablo se siente con libertad de escribir esta carta a Roma porque él tiene ganas de llegar a Roma para discipularlos, para formarlos, para enseñarlos, para estar con ellos un tiempo y fortalecer su fe, pero esa iglesia no es fundada por él. Y él por eso habla de que escribe con cierto atrevimiento.
Y también alude a un principio de que él como apóstol no puede ir a predicar el evangelio en un lugar que le pertenece a otro apóstol. Por ejemplo, al apóstol Pedro. Y eso es algo interesante de la iglesia de Roma, porque uno de los argumentos más poderosos para contradecir los errores del catolicismo que creen que la iglesia de Roma la fundó Pedro, y eso es un error, es que si la iglesia en Roma, la iglesia de Cristo en Roma, la hubiese fundado el apóstol Pedro, Pablo nunca hubiese podido ir ni hubiese podido escribir una carta, porque él está diciendo aquí, respeta el territorio ajeno y no edifica, es decir, no disipula, no enseña sobre fundamento ajeno, es decir, sobre fundamento que haya puesto otro apóstol. Recuerden, los apóstoles eran los encargados de fundar las iglesias, de poner los fundamentos doctrinales en la congregación a la que ellos ministraban o fundaban en esa congregación. Ellos, cada apóstol, el apóstol Pedro, si usted mira en los viajes del apóstol Pablo, hay lugares donde Dios no le permite llegar, hay lugares donde donde el Espíritu Santo de una manera se manifiesta y no los deja ir a Bitinia, no los deja ir a otros lugares donde él quiere ir, sino que los lleva a otro lugar. ¿Por qué? Porque Dios envió a sus apóstoles a diferentes lugares de la tierra y el apóstol Pablo respeta el territorio de otros apóstoles. Entonces, por eso está diciendo que le escribió a los romanos, a los cristianos romanos, les escribió con cierto atrevimiento y aclara que él no acostumbra edificar sobre fundamento ajeno. O sea, que él no va a ninguna iglesia que haya sido fundada por otro apóstol, sino como la Biblia dice, los que nunca han oído del Evangelio, a eso van. Y eso es un asunto que se llama ética. Nosotros no debemos ir a buscar creyentes en donde hay creyentes. No debemos ir a una iglesia a sacar creyentes de esa iglesia para traerlos a nuestra iglesia, salvo que Dios mismo le diga a una persona, vete de aquí, porque en esta iglesia hay herejías, porque en esta iglesia hay corrupción, porque en esta iglesia hay contaminación en el púlpito y tu salvación peligra por lo que estás oyendo. Si Dios tiene ese trato con esa persona, ya eso es otra cosa. Pero el apóstol Pablo está diciendo que él no predica donde otro apóstol ha sido enviado. Así lo dice el versículo número 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán, y a los que nunca han oído de él entenderán. Dice el versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque en Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pablo quiere visitar Roma, la iglesia de Roma. Él no la conoce, él no conoce esta iglesia, no fue fundada por él. Se cree que la fundó un discípulo de él y de allí que él se toma el atrevimiento, como él mismo lo dice, de escribirle a esta iglesia y que quiere pasar por esta iglesia. Ok, pero no es suya, no la fundó él. Y él está contándoles su agenda, su itinerario,
que en estos momentos él se dispone a ir a Jerusalén porque lleva una ofrenda que envían las iglesias de Macedonia y de Acaya. Las iglesias de Macedonia y Acaya recogieron un dinero, recogieron una ofrenda para mandársela a la iglesia madre, la iglesia en Jerusalén, porque en Jerusalén hubo una hambruna. Y mira que el apóstol Pablo dice que ellos han entendido, es decir, las iglesias de Macedonia y Acaya han entendido un principio espiritual, y es que si ellos han podido gozar de los bienes espirituales de la iglesia madre en Jerusalén, que ha enviado a sus misioneros, a sus siervos, a llevarles el evangelio, así también ellos deben hacer partícipes a esta iglesia madre, a la iglesia de Jerusalén, la deben hacer partícipe de las bendiciones materiales. Es decir, que hay una dinámica de dar y recibir, de doy lo que tengo y recibo lo que no tengo. Asimismo, yo doy lo espiritual y recibo lo material. Es una dinámica en la que se deben mover todos los ministerios cristianos. Y el plan de él, el plan del apóstol Pablo, es llegar a Roma después de que entregue ese dinero, después de que entregue esa ofrenda en Jerusalén. Pero él pide oración aquí porque precisamente parece que él percibía lo que podía pasar. Él pide oración, ¿por qué? Porque cuando él llega a Jerusalén a entregar esa ofrenda, él llega con todo el amor del mundo, él llega con toda la ilusión del mundo, pero es allí en Jerusalén donde él es apresado. Y más tarde él irá a Roma, pero no va a ir a Roma como él lo tenía pensado. Se le cumplió su deseo de ir a Roma, pero él va a Roma preso y encadenado. Y en vez de ir a la iglesia de Roma a predicar, él terminó predicando en todo el pretorio, como decir, en la Casa Blanca de Roma, en el Palacio de Nariño, en Roma, el pretorio. El Señor le regaló miles de soldados romanos. La guardia pretoriana, que era la que lo custodiaba en Roma, recibió todo el evangelio, porque él llegó allá, le predicó al rey Agripa, le predicó a Festo, le predicó a una cantidad de dignatarios romanos. Él quería llegar a esta iglesia, pero el Señor le entregó un público que él no pensaba, o sea, un público diferente que él jamás hubiese imaginado para predicar. Bueno, vamos al versículo 30. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Él sabía que se enfrentaba a un peligro. Y miren cómo dice, les ruego que oren por mí. Les ruego que oren por mí. Alguna vez el Señor Jesucristo dijo, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Lo dijo en tono sarcástico. Es decir, Jerusalén, la ciudad religiosa santa, la ciudad del rey, la ciudad santa, esa es la que mata a los profetas. Esa es. Y todos los seguidores del Señor Jesucristo fueron torturados y asesinados precisamente en Jerusalén. Y él llega a Jerusalén para entregar esa ofrenda y él siente miedo porque sabe que allí hay enemigos, hay gente que lo odia, hay gente que lo quiere matar. Y él pide oración para que eso no pase, pero el plan de Dios era otro. Dice que oren por mí a Dios y versículo 21 versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Esas eran sus planes, pero ya les comenté, no se cumplieron exactamente al pie de la letra. Sí llegó a Roma, pero evangelizó a otras personas, a reyes, a guardias,
al ejército, al pretorio, a los gobernadores, a las personas de más eminencia en Roma, a eso fue a los que evangelizó. Y finalmente, hermanos queridos, nos vamos a la despedida del apóstol Pablo, la despedida de su carta que comienza en el capítulo 16. En esta despedida, él va a nombrar a muchas personas que están sirviendo en la iglesia en Roma. Capítulo 16, para terminar, de la carta a los romanos. Dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis otra vez, importante tema, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. La gente que divide es gente que adula, es gente que siempre busca poner a una persona contra otra. Y eso es grave porque dividen la iglesia. Y una de las cosas más importantes para el Señor Jesucristo es la unidad de la iglesia. Cuando Jesucristo hizo su última oración al Padre antes de morir, oró para que todos seamos uno, oró por la unidad de la iglesia. Por eso cuando alguien, por su carnalidad, por su envidia, por su incapacidad para controlar su boca, comienza a dividir la iglesia, comienza a causar divisiones, está atentando contra lo más sagrado de la iglesia, que es la unidad. Dice, volvamos al 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.
Bueno, y finalmente hay una doxología. Una doxología es una expresión de adoración y de honra donde el apóstol Pablo le ofrece esta carta a Dios y con la que vamos a terminar este estudio de Romanos. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Dice, al que puede confirmarnos, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Dios puede confirmarnos, es decir, Dios puede afirmar nuestra fe con esta carta. Dios puede hacer que nuestra fe sea más firme, más fuerte, más sólida, sostener esa fe hasta el final. Y dice que la predicación del evangelio a los gentiles era un misterio, era algo oculto. O sea, los gentiles no conocían el evangelio. Los gentiles no estaban, por decirlo así, en la mente de los judíos, como personas que alguna vez iban a disfrutar de las bendiciones que Dios un día le prometió a Abraham. Ellos no podían percibir que un gentil incircunciso que comiera las cosas que él no comía podía recibir la bendición que Dios un día le había jurado al padre Abraham. Ese era un misterio. ¿Por qué era un misterio? Porque la verdadera descendencia de Abraham estaría no en Isaac, no en Abraham, no en Jacob, sino en Cristo Jesús. Todo el que está en Cristo Jesús es pueblo de Dios y es heredero de las promesas de Dios. Ese era el misterio que los judíos no conocían, pero que el apóstol Pablo fue llamado por Dios para proclamar ese misterio, para revelar ese misterio entre los gentiles. Y finalmente el versículo 27 del capítulo 16 dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Al único y sabio Dios sea gloria mediante el Señor Jesucristo para siempre. Hemos terminado el estudio de la carta a los romanos. Es solamente una introducción, no es un estudio que abarque la profundidad de las riquezas de todo lo que hay allí escrito. No crea que usted ya conoce la carta a los romanos. Le hemos dado solamente una vueltita. Y si lo que hemos percibido de esta carta ha hecho que nuestra fe sea firme, ha hecho que ordenemos nuestros pasos, nos ha hecho amar más al Señor Jesucristo, pues se ha cumplido el propósito para el cual hicimos este curso. Y que cada uno de ustedes persevere en el conocimiento de las cosas de Dios, que podamos seguir estudiando, que podamos ser firmes, que podamos avanzar hasta el final.